de Dios sea con cada uno de ustedes. Fíjense que el sábado primero de junio, ¿no? Que ya pronto se acerca, ¿no? Tendremos una actividad congregacional que se tratará de tocar puertas, ya, tocar puertas, aquí a nuestro alrededor, aquí alrededor del edificio, de compartir la palabra de Dios y generar contactos con el fin de que conozcan las buenas nuevas de salvación. Entonces, bien importante, acuérdense ya, para que lo vayan apartando en sus calendarios, de primero de junio, sábado primero de junio. Ahora, los que sepan inglés podrán hacer contacto con los vecinos, ¿verdad? Anglos. Y los que sabemos español, pues con los vecinos hispanos, ¿verdad? Y es por eso que sería buenísimo, ¿verdad? Que cuanto más mejor, ¿verdad? Que todos nosotros participáramos ese día, porque ustedes saben cómo aquí en el área, pues hay muchos que hablan español, ¿no? Entonces es lo que vamos a hacer, acuérdense, primero de junio, el sábado, ¿verdad? Para que ustedes ya lo aparten ese día para participar de esto. No sé si han visto por aquí, pero hay unos papelitos ahí donde están los folletos. Entonces pusieron lo pusieron en inglés y en español, nada más que se equivocaron y en vez de poner tocar puertas pusieron golpear puertas. Yo no lo traduje, fue alguien más, pero eso se refiere, ¿no? Entonces es lo que se va a hacer de evangelismo y entonces si ven esta ahí rosita, se trata de eso. Ahora, el día de hoy el hermano también, hermano que va a estar encargado de alimentos el sábado para los que participen y el domingo 2 de junio que va a ser una reunión congregacional bilingüe. También me dijo que como que por ahí hay unas listas. Uno, el de primero de junio es como para quiénes son los que van a andar participando. Como que yo les enviaré textos y todo eso para confirmar. Y una segunda lista, también para participar el domingo 2 de junio, porque dice que no nada más va a haber alimentos, sino que también que cada uno también comparta alimentos, ¿verdad? Entonces eso es para el 2 de junio. Ya después les diré cuál sería el horario del 2 de junio. Pero por lo pronto, hablando aquí de esta actividad del sábado primero de junio, y según lo que me ha dicho el hermano Nash, que es uno de los ancianos que él está haciendo esta actividad, nos juntaríamos aquí en el edificio, este es primero de junio, aquí en el edificio nos juntaríamos a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana nos juntaríamos para salir por la colonia a las 10:30 de la mañana. Luego regresaríamos aquí al local al mediodía para tener un almuerzo aquí entonces al mediodía de primero de junio. Y después del almuerzo, como a la 1 p.m., saldríamos nuevamente a evangelizar y regresaríamos al edificio a las 2:30, para luego terminar y partir a nuestras casas a las 3. Entonces ese es el plan que hay que acordarnos desde las 10 estar aquí, para las 10:30 partir a evangelizar. Entonces, vean, en preparación para ese día, vamos a ver las instrucciones que Jesús le dio a sus discípulos, que los envió a evangelizar, ¿se acuerdan? Ahí si pueden ir conmigo a Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10. Pero también vamos a recordar a través de otras escrituras de cómo adaptar estas instrucciones a nuestros días y a nuestra sociedad. Entonces ahí por favor pueden abrir sus Biblias en Lucas capítulo 10, en el cual es el pasaje en el cual nos vamos a basar el día de hoy. Entonces Lucas capítulo 10, versículo 1. Lucas 10, versículo 1. Dice así: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él habría de ir. Ahora bien, si leen este primer versículo, dice que el Señor designó también a otros 70. Ahora, ¿por qué dice también? Si fijan, dice también. Pues es que viene siendo porque en Lucas 9, si pueden ir conmigo a Lucas 9, o sea, el capítulo anterior, en Lucas 9, ya les había dado esa comisión a los apóstoles. Entonces, si pueden ir conmigo, vamos a ver Lucas 9, 1 al 6. Lucas 9, 1 al 6. Y dice así, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino,
ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entonces, lo que acabamos de leer es muy parecido a lo que vamos a leer en Lucas capítulo 10. Pero a propósito, leímos este pasaje primero para subrayar y enfatizar ciertas cosas que vemos en ambos pasajes o considerando ambos pasajes. Bueno, primero vemos que la tarea de evangelizar no solo fue dado a los apóstoles, sino que Jesús tenía más seguidores, así como vemos que en Lucas 10 designó a otros, ¿qué? A otros 70, ¿no? Entonces tenía más seguidores, a sus discípulos, entonces que también los comisionó a evangelizar. Ahora, el versículo 2 dice que los envió a predicar el reino de Dios. Me refiero en Lucas 9:2. Los envió a predicar el reino de Dios. Entonces, aparte de haberles dado poder y autoridad para sanar enfermedades. Ahora, recuerden que la razón por la que Jesús los enviaba con su poder de sanar enfermedades y liberarlos de demonios, a los endemoniados, liberarlos, era como para, aparte de confirmar el mensaje, era para dar un botón de muestra, como un botón de muestra del reino de Dios que ellos estaban predicando, porque ellos estaban hablando del reino de Dios. Entonces, como un botón de muestra de ese reino de Dios. Recuerden que hay muchas palabras en los evangelios, parábolas que describen el reino de Dios. ¿Se acuerdan que dice, y el reino de Dios es como esto, o el reino de Dios es como aquello, ¿verdad? Y en todas ellas tienen que ver con los fines de los tiempos. No sé si se acuerdan, con el fin de los tiempos, con eso de que le vamos a dar cuentas al Señor. Pero no nada más en cuanto a que le vamos a darle cuentas al Señor, sino que el Señor va a galardonar a los suyos, ¿verdad? Y darles la herencia eterna, ¿verdad? Que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, acuérdense, como que una muestra de lo que era el reino de Dios ahí, cuando estaba sanando las enfermedades y cuando estaban sacando a los demonios. Entonces, una muestra de cómo va a ser allá en el cielo, en el reino de Dios, sin todas esas cosas malas que pasan aquí en este día. Si pueden ir conmigo, Apocalipsis 21. Apocalipsis, ¿dónde se encuentra Apocalipsis? Antes de mapas y concordancia. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 al 5. Apocalipsis 21, 3 al 5. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y dice versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto también me recuerda a lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 13, hablando de que cómo Él va a hacer todo nuevo. Dice segunda de Pedro 3:13. Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros, hablando a los cristianos, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, cuando el Señor le transmitió ese poder a los apóstoles para sanar enfermos, y echar fuera demonios, era así como, esto es como un botón de muestra del reino de Dios. Ahora, pero si Dios no te ha dado el poder de sanar enfermos o echar fuera demonios, pues no uses eso como excusa para no hacer lo que sí puedes, que viene siendo predicar el reino de Dios, porque ahorita en este mensaje vimos Lucas 9, Lucas 10, ¿verdad? Que como Dios les proveyó con ese poder. Pero otra vez, eso no significa que entonces si usted no tiene ese poder, significa que entonces usted no se preocupe, no tiene que evangelizar. No, podemos ver, ¿verdad? Que el apóstol Pablo, ¿se acuerdan del apóstol Pablo?
hacía milagros al evangelizar, pero en muchas otras ocasiones ni un milagro, sino solamente les predicaba la palabra de Dios. Entonces uno puede ver, y conste que el apóstol Pablo pues, podía hacer milagros, ¿no? Pero sí, en muchas ocasiones cuando él llegó a predicarles, ni siquiera utilizó nada de milagros, sino que hay que ser como el sembrador. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Que solo siembra la semilla, sin hacer ningún milagro, sino que, ¿qué? Se lo deja a Dios, ¿verdad? Se lo deja a Dios, que es el que convierte los corazones, ¿ya? Entonces eso, cuando nosotros vayamos, ¿verdad? Entonces sí, usted cuando está predicándole a una persona, entonces ore a Dios, ¿verdad? Para que esa persona, ¿verdad?, sea buena tierra, ¿no? Para que realmente sí germine, ¿verdad?, su palabra en el corazón, ¿verdad?, de las personas que usted está hablando. Ahora, volviendo otra vez a Lucas 10, Lucas capítulo 10, dice el versículo 2, Lucas capítulo 10, versículo 2. Y les decía, o sea, Jesús les decía a ellos a quienes comisionó, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿verdad? Muchos ven en la televisión y todo eso como están pasando mucho por ¿cómo se llama? Por la frontera sur, ¿verdad? Muchos. Y hay unos que se ponen con la política, ¿no? Que, pues está bien, que no está bien, qué sé yo, ¿verdad? Todos los que vienen para acá, para este país. Y nosotros hay que pensar como dice aquí, la mies es mucha, ¿verdad? Hay que pensar espiritualmente, ¿no? Hay que pensar, oh, wow, más almas, ¿verdad?, para ganar para Cristo, ¿verdad? Entonces, bien importante, en este caso pensemos de esa manera. Y pensemos en que ellos son personas que también requieren de ser salvas, si es que todavía no lo son, pero la cosa es de que sí, darles el mensaje de salvación y darles y que sean para honra y gloria de Dios, ¿verdad? Entonces aquí dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Y la verdad, pues así es, hay que orar a Dios para que envíe más obreros a su mies. Pero Jesús no solamente les dice que oren. ¿Qué dice más en el siguiente versículo? La primera palabra en el siguiente versículo, después de que dice que oren. En el versículo 3, ¿qué dice? Id. Id está en imperativo, ¿verdad? O sea, un mandamiento. Id. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos, ¿verdad? No se las pintó bonito, sino en medio de lobos. Y así es, ¿verdad? Jesús nos manda no solo a orar, sino también a ir. Esto me recuerda el mandamiento ahí en Marcos 16. ¿Se acuerdan? Marcos 16, versículo 15 y 16. Marcos 16, versículo 15 y 16. Donde Jesús dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces a veces ya hemos hecho eso de ir por todas partes, pero ahora los que son de todas partes están viniendo para acá. Entonces pues hay que evangelizarlos ya. Dice el versículo 16, Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es algo que vamos a ver también esa respuesta, que también él lo menciona ahí en Lucas 10, lo que vamos a estar leyendo, que lamentablemente hay dos respuestas. No nada más están las personas que tal vez responden bien al evangelio, sino aquellos que no quieren saber nada. Entonces lamentablemente eso pasa. Entonces volviendo a Lucas capítulo 10, versículo 4 al 6, volviendo ahí a Lucas capítulo 10, versículo 4 al 6, dice aquí las instrucciones que Jesús les da a los 70, no llevéis bolsa ni alforja, parecido a lo que había dicho a los apóstoles, no llevéis bolsa ni alforja ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquiera casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Vean. Ahora, cuando dice ahí en el versículo 4, que dice que a nadie saludéis por el camino, pues se refiere a evitar distracciones, ¿verdad? Ya que ustedes saben cómo el saludo de aquel entonces no era nada más un saludo platónico. Hola, ¿cómo estás? Bien, adiós. Sino que era pues de detenerse, ¿no? Tal vez algunos de ustedes ya comprenden ese tipo de cosas, ¿no? Se detienen, ¿verdad?, para charlar, un cafecito, un pan, ¿verdad? Y ya se hace una comida, ¿verdad? Y contarse lo que ha sido de su vida, ¿verdad? Entonces, no, o sea, ahorita los estoy enviando a predicar, o sea, hay un propósito, ¿verdad? Y cumplan eso, o sea, no se anden distrayendo, ¿verdad?, con todos esos saludos, ¿verdad?
Entonces en ese había me acuerdo que había, yo- mi abuelita lo platicaba, que cuando de repente había de repente alguien que iba a la casa de alguien, pero ya con interés de como de comer algo, ¿no? Y ya, y decía, hombre, fíjate, fulano, que cuando llegué para acá, me había una serpiente, vea. Una serpiente, y lo, sí, mira, como de aquí hasta donde está el pan. Oh, vieja, saca el pan porque ya lo vio. Ahí escondiéndolo arriba y todo. No, hombre. Entonces, vea, cuando dice, vea, cuando nadie saludéis por el camino, no significa que usted no puede decir hola, ¿cómo está? Y todo eso, sino simplemente no se distraiga de su propósito, vea, en ese día, como en este día, ¿verdad? Entonces, en ese momento de evangelismo ya había un trabajo que hacer y un objetivo que cumplir. Y Jesús esperaba fruto, ¿verdad? Jesús esperaba fruto, una respuesta. Es decir, contactos en el área donde iban a ir los 70, contactos en el área y hogares a donde Él mismo fuera a ser bienvenido. Porque si se acuerdan en el primer versículo de Lucas 10, en el primer versículo, dice que los envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y al lugar. ¿A dónde? Él iba a ir, si se fijan. Entonces ellos eran como hacer los contactos y todo eso, como que era, obviamente predicando, ¿no? Pero ya los interesados que sí vean que eran hijos de paz, entonces ya le iban a decir a Jesús y decirle, vean, ok, esta y esta y esta y esta casa son las que nos recibió. Y entonces ya podía ir Jesús. Entonces, es como vea lo que vamos a hacer el sábado 1 de junio. Vea, ver quiénes son los hijos de paz, ¿verdad? ¿Quiénes son los interesados? ¿Verdad? ¿Quiénes son los que quieren, ¿verdad? No del pan, ¿verdad? Que se come con la boca, sino del pan que, como dice Jesús, Él es el pan del cielo, ¿verdad? Entonces, ver quiénes son los hijos de paz, averiguar quiénes quieren conocer la voluntad de Dios y aprender de Cristo, pues para continuar, ¿verdad? Visitándolos con estudios bíblicos y también, obviamente, para invitarlos a la iglesia. Ahora, continuando ahí en Lucas capítulo 10, versículo 7 al 12. Lucas 10, 7 al 12. Dice, y posad en aquella misma casa, está hablando de los que ya eran hijos de paz, los que ya les recibieron, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Esto me acuerdo una vez que fuimos ahí en Panamá y estábamos pues evangelizando, ¿no? De diferentes partes y todo eso. Y una vez fuimos a una villa, creo que era de la tribu Cuna. Una vez me dio mucha tristeza saber, una vez que iba para allá viajando al Panamá y vi otra vez porque estábamos en la región de tiro fuera, o sea, fuera de la ciudad y dirigiéndonos es Gironal y todo eso, o sea, para allá, hacia Colombia, ¿no? Donde ya la carretera ya está más, o no hay carretera a veces. Pero lo que me dio pena es de que una vez escuché o vi, ¿verdad? En la revista de la que estaba en el avión, yendo para allá, que en esos lugares, ¿verdad? En el que hemos estado y todo eso, estaba siendo afectada ese lugar por SIDA, por SIDA. Eso fue hace ya varios años. Pero entonces lamentablemente, o sea, la cosa, hermanos, o sea, Dios quiere que nos portemos bien, ¿verdad? Porque si nos portamos mal y en vez de ser fieles con una sola persona de por vida, de repente, ¿verdad? Y así pasa aquí en Estados Unidos, ¿no? Hasta los anuncios lo ponen como si fuera un anuncio de chicle. O sea, de que mira, esto te previene para que no te afecte tanto el HIV que tienes en el cuerpo y todo eso y aquello. Entonces, o sea, eso todavía sigue abundando eso, aquí el día de hoy. Nada más que pues ya tienen medicamentos y todo eso. Entonces, por eso usted, hermano, usted no ande ahí de fornicario antes de casarse y cásese, vea, así de manera virgen, o sea, o casto, vea, casto con una virgen y para que no haya nada de eso, ¿verdad? Y una vez casados, manténganse fieles, ¿verdad? Hasta la muerte. Muy importante, hermanos, eso. Porque son cosas muy penosas, de todo ese tipo de cosas. Entonces a mí me dio pena porque pues eran lugares donde yo conocía, ¿no? Y íbamos allá. Y pues sí, fuimos a evangelizar, pero lo que iba, por eso es que dice aquí, de que comer, no nada más dice casa, sino dice ciudad. Entonces me acuerdo que una vez que entonces fuimos ahí, ellos nos dieron así mucho de lo que ellos tenían, o sea, muchas frutas,
frutas y todo, es una mesa como si fuera como una ofrenda o algo así como en agradecimiento porque fuimos ahí con la palabra de Dios. Y había muchas frutas pues que yo no conocía, ¿no? Y, ay, esta, no, qué rica, ¿no? Y esta, aquella y todo, y así, y yo sé, oh, esta me sabe a esto, hasta cosas, vea, que tal vez yo había probado de niño, pero que no era eso, pero conocía la fruta. Entonces sí, entonces aquí uno puede ver cómo Jesús les dice, vea, hagan esto, y luego dice el versículo 9, y sanar, estoy en Lucas 10, versículo 9, y sanar a los enfermos en ella, que en ella haya, y decirles, es interesante porque a quienes están sanando a los enfermos, ¿sí se fijaron a quiénes eran? De los que los habían recibido, de los que habían recibido. Entonces, dice, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Versículo 10, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Por esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y yo os digo que en aquel día, acuérdense que está Jesús hablando, y yo os digo que aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad, ¿no? Tremendo, ¿no? Ahora bien, ya leímos entonces lo que dice que lo que los envió de dos en dos. Y eso lo aplicaríamos pues, obviamente el 1 de junio. Es decir, que vayan en grupo, por lo menos de dos en dos, pero no así cada uno por su lado, así. Si no se fijan cómo menciona tanto a los apóstoles como acá, que los envía de dos en dos, ¿verdad? Es decir, no se va a ir cada uno por su lado, sino que va a haber cierta organización, ¿verdad? Y se va a decir, vayamos por aquí o vayamos por allá, y en grupo, ¿verdad? Para que no nos vayamos solos cada quien, ¿verdad? Pero ya hablando de alimentos, o sea, de lo que acabamos de leer, como dice el versículo 7 y 8, en el caso de nosotros, pues ya está planeado que nosotros volvamos aquí para tener aquí un almuerzo, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? No necesitamos andar pensando en eso, ¿no? De comida a quienes vamos a andar contactando. Por lo que no necesitamos de aplicar eso, ¿verdad? El sábado 1 de junio. Por eso sí, ¿verdad? Si de repente sale por ahí, de repente alguien que sí los quiere en serio convidar o algo, hey, o sea, acepten esa invitación, ¿verdad? No tiene nada de malo, sino que uno puede ver que es bíblico. Y como ya leímos, si nos topamos, hablando de eso, me acuerdo que también ahí en Panamá, algo que nos habían dicho, me acuerdo la primera vez que fui, y casi todo el grupo era de otra parte, de otros estados, y nos dijeron, no vayan a tomar el agua, porque era ya donde creo que apenas le estaban poniendo tubería y todo eso, el lugar donde estábamos pero era bien rural. Dice, no toman el agua. Y y todos iban bien inyectados, o sea, todos los americanos. Yo no sabía hasta que ya fui allá, yo no me inyecté de nada, o sea, me refiero de vacunas o qué sé yo, ¿verdad? Y de repente cuando fui a evangelizar y yo tenía una Biblia, a mí me dio tanta pena en esa primera vez que fui, porque no habían llevado Biblias. Yo pensaba pues que el grupo iba a llevar Biblias para repartir. Entonces, y yo tenía una nueva, que hasta tenía arribita, aparte de tener los libros de la Biblia, tenía un calendario encima de cada hoja. O sea, era en orden, de Génesis a Apocalipsis, pero ahí mencionaba así también las paginitas, enero 1, enero 2, enero 3 y todo así para que uno pudiera. Y entonces y con esa le estaba evangelizando. Pues ella no tenía Biblia o algo, la cosa es que se la regalé a ella, ¿no? Pero la cosa es de que entonces en esa casa de repente me dan jugo. No le decían jugo, le dicen otra manera, pero no quiero decirlo para que no suene a maldición. Pero entonces me lo dio, ¿verdad? Y sí, entonces a mí ya me habían dicho qué significaba esa palabra ahí. Entonces es un jugo, ¿verdad? Y pensé, era agua con esa fruta, ¿no? Y pensé, no, pues como dice la Biblia, pues hay que comer, ¿verdad? Sin preguntar nada, ¿verdad? De lo que está, ¿verdad? Y no, pues lo hice, ¿verdad? Y pues gracias a Dios no me enfermé, gracias a Dios. Ya después supe que muchos hermanos americanos regresaron todos enfermos y vomitando. Y eso que ellos sí estaban supuestamente protegidos, ¿no? Con vacunas. Pero la cosa es esto, que como, si pasa eso, que de repente alguien sí lo invita, sí lo convida, ¿verdad? No, es bíblico aceptar la invitación. Entonces, como ya leímos, ¿verdad? Si nos topamos con gente que lamentablemente no quiere nada, no quiere saber nada de Dios, pues no los forcemos, ¿verdad?
Así es, o sea, no es de andarse peleando con ellos ni nada de eso, porque pues al final de cuentas, ok, no quieren, no quieren, ya se dieron a conocer, ¿verdad? Su intención de no querer saber nada de Dios. Entonces simplemente uno se despide, ¿verdad? Pero lamentablemente sabemos que en el día del juicio, esas personas, ¿verdad?, que no quieren obedecer a Dios, pues les va a ir muy mal, ¿verdad? Pero entonces, pero sí, si de repente uno se llega a topar ahí, o sea, me acuerdo cuando en Indiana de repente estábamos tocando para dar Biblias a quienes no tenían Biblias, y había quienes decían que no, ¿verdad? O nos cerraron la puerta, no la abrían, ¿verdad? Y había otros que decían, ah, sí, yo soy miembro de esa iglesia, supuestamente donde estábamos nosotros. Y yo tanto año ahí jamás los había visto. Entonces, lamentablemente, a veces eso llega a pasar, que de repente hay personas que son, por decirlo así, hijos pródigos o hijos ya que se pierden y ya ni siquiera se ven en la iglesia y para nada, y como quiera se sienten bien cristianos aún y cuando ya no, ya no se reúnen ni nada. Pero entonces así, con eso terminamos, ya, con eso terminamos ver esto, ya. Ahora, en el caso de un servidor, pues yo no voy a hacer eso de decirles, vea, y sacudirme el polvo de los pies y todo eso, sino que simplemente eso, acuérdense que en esa área, vean, con los de Jerusalén y todo eso, pues sí hacían eso, o sea, ellos sabían. Acuérdense que los que estaban yendo eran personas que eran israelitas, que se supone que ya debían de conocer la voluntad de Dios. Pero lamentablemente pues sí había perdidos, por eso decía Jesús, ¿verdad?, que él iba a los perdidos de la casa de Israel, porque aunque era su pueblo, había quienes no estaban haciendo la voluntad de Dios, que estaban perdidos. Pero más haríamos la estrategia del apóstol Pablo. ¿Se acuerda cuando fueron a Atenas? Y no le dijo en Atenas el apóstol Pablo ahí en Hechos, o sea, bola de idólatras, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad?, porque están ahí con tantos ídolos ahí, sino que él fue muy, ¿cómo se dice?, muy considerado, ¿verdad?, sabiendo pues que eran personas, eran gentiles, no eran del pueblo de Israel. Y luego, veo que soy muy religioso, ¿verdad? Pues a ese Dios, ¿verdad?, ese que tienen ahí un altar, pero sin imagen, que dicen al Dios que no he conocido, de ese les voy a predicar, ¿verdad? Y les predicó, ¿verdad? Entonces podían ver como en el caso del apóstol Pablo, en sus diferentes historias que se mencionan en Hechos, él simplemente, ok, no quieren saber, pues se iba, ¿verdad? Y muchas veces no es de que se iba, sino que era que lo echaban, ¿verdad? Lo echaban, ¿verdad? Y hasta lo apedreaban. Entonces, pues no por nada aquí también Jesús les dijo, los estoy enviando como corderos en medio de lobos. Porque eso quiere decir que también aún entre los israelitas había quienes los iban a tratar así, a los mismos apóstoles y luego a los 70. Y con eso terminamos. Pero si hay alguien aquí, ¿verdad?, que diga, bueno, vean, yo nunca me he convertido, o sea, yo nunca he confesado mi fe en Jesús y lo quiero hacer el día de hoy, que Él murió por mis pecados y que Él resucitó, ¿verdad?, que Él es el Señor, ¿verdad?, y usted lo quiere hacer el día de hoy y usted quiere arrepentirse de sus pecados y quiere cambiar su vida, ¿verdad?, y quiere entonces bautizarse, ¿verdad?, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo, lo puede hacer el día de hoy, ¿verdad?, cuando cuando el hermano que trae el canto final le indique, ¿verdad?, para pasar al frente mientras los demás se sientan. Bueno, pues gracias y Dios les bendiga.